El pasillo de la escuela olía a cera de piso y polvo de cuadernos cuando entré con una tenis de Jimena colgando de mis dedos. Se había ido a clases esa mañana con zapatos disparejos otra vez y me había jurado a mí misma dejarle los correctos antes del recreo. La recepcionista no levantó la vista al principio. Su teclado tecleaba entre nosotras rápido, rutinario. Luego sus dedos se fueron frenando. Sus ojos se achicaron frente a la pantalla y se congelaron. «Señora Linley, ya no aparece como contacto autorizado», dijo. Parpadeé. «Soy su abuela. He estado en esa lista desde kinder. Lo entiendo, pero ya no está en el sistema, ni para recogerla, ni como contacto de emergencia. Lo siento». La disculpa cayó como grava. El celular en mi bolso vibró antes de que siquiera saliera al estacionamiento. Un mensaje. De Citlali. «No llames ni vengas. Se acabó». Ni conversación, ni herida que pensara coser. Una puerta pateada de golpe. Me deslicé al asiento del conductor de mi bochito gris, que apenas me alcanza con la pensión, y me quedé mirando la frase como si fuera a reacomodarse si la miraba suficiente. No lo hizo. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. No brotó súplica en mi garganta, ni regateo, ni discurso de perdón materno. Solo un cansancio callado que había confundido con paciencia demasiado tiempo. Entendido. «Considéralo tu último deseo». Enviado. Mi reflejo se veía flaco en el retrovisor. El suéter me colgaba flojo. Mis ojos firmes, sí, pero más viejos ahora. Más pesados con la certeza de que ser indispensable para alguien es una identidad frágil, peligrosa. Durante años había sido la mano firme, el respaldo seguro, la que da sin ruido, la que se estira más allá de la razón y lo llama amor. Pero últimamente, amor sonaba mucho a borrarse, suave, educado, sistemático. La puerta de la escuela se cerró con un clic detrás de mí, pero sentí que se cerraba otra cosa entera. El tipo de cierre que no truena, el que sella. Y al alejarme del plantel, comprendí que esto no era el final, solo que aún no sabía de qué era el principio. 3 semanas, sin una palabra, ni llamadas, ni mensajes, ni uno solo de los dibujitos de palitos de Jimena deslizados bajo la puerta de mi departamento como hacía cuando su mamá no veía. Me repetía que dejara reposar, que Citlali necesitaba espacio, que quizá hice algo sin darme cuenta. Pero hay diferencia entre silencio y reemplazo. Ese viernes di un rodeo largo de regreso a casa. Me dije que era para checar el tráfico, pero mis manos conocían las vueltas sin pensar. Terminé a 2 cuadras de la casa de antes, la que ahora vive Citlali, la que aún es mía en papel. El árbol de jacarandas del patio delantero soltaba flores moradas como siempre, pero en la entrada frente al garage que pinté hace 12 años, había una mudanza. La puerta trasera abierta, unas cajas apiladas con orden, como si alguien acabara de llegar por el fin de semana. Me estacioné al otro lado de la calle, fuera de vista. Por la ventana delantera vi a Citlali riendo, copa en mano, recibiendo invitados, desconocidos, sus amigos tal vez. No los reconocí. Mi colcha seguía sobre el sillón de la sala. Mi nombre seguía en la escritura, o eso creía. Esa noche regresé, no para enfrentarla, solo para ver. Pero al doblar la esquina, lo primero que vi fue un letrero rojo brillante, atado con cinchos al portón. Propiedad privada, prohibido el paso. Debajo el buzón, que usé 20 años, estaba sellado con candado. Nuevo. No mío. Saqué la llave vieja del bolso de todos modos, como si la nostalgia pudiera ganarle a un cierre de acero. No entró, ni de cerca. No intenté el portón. Solo me quedé ahí. Un pie en la banqueta, el otro en la entrada donde Rogelio solía estacionar. La luz del porche se encendió. Retrocedí sin pensar, la respiración atrapada entre duelo e incredulidad. El farol de la calle zumbaba arriba y detrás de mí,
La llave de mi departamento pesaba más de lo normal en el bolsillo. El sobre era delgado y oficial, con una ventanita donde las direcciones asomaban como secretos. Iba dirigido a Citlali Linley, pero la dirección de envío era mi departamento, no la casa. Al principio pensé que era error, algo que el municipio había revuelto, pero vi el sello de arriba, aviso de impuesto predial. De la casa, mi casa. La línea que me heló no fue el saldo ni el aumento catastral. Fue el campo de propietario. Propietario Citlali Linley. La miré tanto que las letras se hicieron borrosas. Dejé el sobre y abrí el cajón bajo la barra de la cocina, el que mantengo con llave por costumbre más que necesidad. Adentro estaba la carpeta Manila, que cargué en la mudanza, copia de escritura, recibos de predial, póliza de título. Todo con mi nombre, Eudora Linley. Al día siguiente manejé al registro público. La mujer tras el vidrio sonrió cortés mientras le di la dirección. Tecleó, luego se detuvo. Hubo una transferencia registrada, dijo. Nueva escritura hace 2 meses. Giró la pantalla. Me incliné. La línea de firma decía E. Linley, garabateada en un trazo flojo fluido que no se parecía en nada al mío. ¿Trae identificación?, preguntó. Se la mostré. Frunció el ceño, luego deslizó un formato. Copias a 25 centavos la hoja, dijo. Pagué en silencio y llevé los papeles al coche, como si fueran pruebas en un juicio que aún no empezaba. En casa puse la firma falsa junto a la mía real, en la copia del título de hace 10 años. La diferencia era obvia. La mía era cuidadosa, deliberada. Esa otra casi presumida. Las escaneé y las adjunté en un correo al abogado que una amiga recomendó. Línea de asunto breve. Preocupación por falsificación. Transferencia de propiedad. Dudé antes de enviar. No por miedo, sino por la callada certeza de que algo por fin se movía. Luego di clic. Y me quedé muy quieta, escuchando cómo cambiaba el peso del silencio. Doña Ramírez me hizo señas cuando volvía de la lavandería, el bolso bajo un brazo, un papel enrollado en la otra. Solíamos compartir jitomates por la barda en verano. Ahora se veía nerviosa, como si entregarme el volante fuera a ayudar o a empeorar todo. Pensé que debías verlo, dijo bajito. No me pareció correcto. Era una impresión de un sitio de rentas vacacionales de esos con fotos profesionales y precios inflados. Reconocí primero el porche, luego las cortinas de lilas en el comedor. Mis cortinas. Las fotos eran recientes, el pasto seco como en septiembre y la mecedora de mi abuela seguía junto a la ventana. El título del anuncio, encantador refugio patrimonial, recién heredado. La descripción dolía más de lo esperado. Finca familiar, restaurada con cariño, heredada por hija devota. Ideal para escapadas de fin, celebraciones familiares y retiros de bienestar. Mi recámara salía en segundo lugar. La colcha que cosí tras la muerte de Rogelio, triángulos blancos y verde oscuro, hilvanados en noches largas cuidadosas, cubría la cama con pulcritud. La librera de madera aún tenía los mismos libros de bolsillo. Alguien los había ordenado por color, como si fueran accesorios. Desplacé el anuncio con manos temblorosas, luego miré a doña Ramírez. Apartó la vista. Gracias, dije. En el departamento me senté con el volante extendido en la mesa junto a mi té y la respuesta legal sin leer. No lloré. Todavía no. Pero algo me apretaba detrás de las costillas. No solo se había llevado la casa, había reciclado mi duelo, lo monetizó, como si los recuerdos se pudieran rentar por noche. Abrí la laptop y volví al correo del abogado. Esta vez adjunté el enlace y escribí asunto urgente. Anuncio de renta de propiedad en disputa. Imágenes muestran uso actual de la casa. Mis cosas siguen adentro. Di enviar. Luego volteé el volante, tomé una pluma y empecé una lista. Esperé hasta después del anochecer para llamarlo.
Arturo todavía cuidaba jardines de unos vecinos, incluida doña Ramírez. Había podado los bojes de mi patio cada segundo sábado durante 14 años. Cuando contestó su voz, era la misma calma de siempre. No quiero broncas, dije, solo ojos. No preguntó, solo dijo a qué hora estaría junto a la barda trasera del cobertizo. Nunca le cayó bien Citlali no después de que le gritara por la llave de la manguera aquel verano. Al día siguiente me encontró en la esquina del callejón donde la barda se hundía. Traía sus tijeras y una gorra gastada calada hasta los ojos. Le entregué la cajita negra y señalé donde los setos envolvían el cuartito de herramientas. Asintió una vez. Dame 20 minutos. Cuando revisé la transmisión esa noche casi se me cae la tableta. 3 personas arrastraban maletas por la vereda. Uno se detuvo a tomarse selfie frente al columpio que Rogelio armó el año antes de enfermarse. Adentro, Citlali revoloteaba por el pasillo, copa en mano, gesticulando como guía turística. Alguien aplaudió. Alguien rió. No sabía que la veían. Todo el fin de semana mantuve la transmisión abierta mientras tomaba café. Llegaron más extraños. Algunos una noche, otros 2. Una pareja trajo perro que ella permitió. Usaron mi refractario y dejaron la puerta trasera abierta. Tomé notas. Nombres de reseñas de huéspedes. Fechas de los timestamps. Guardé cada clip. Para el lunes tenía lo necesario. Se lo envié todo al abogado Videos, el anuncio, la lista de nombres, y le dije que estaba lista. Esa tarde envió un cese y desista a la dirección. Era mi casa, mi buzón, mi nombre en el sobre de retorno. Y esa noche, al checar la transmisión, el porche estaba vacío por ahora. No había puesto pie en la casita de huéspedes desde la mudanza. Solía ser mi refugio, donde leía tardes, o ayudaba a Jimena con tareas cuando Citlali necesitaba tiempo sola. Ahora estaba callada detrás de la casa principal, medio oculta por árboles crecidos. Citlali no la había tocado. Las persianas colgaban chuecas, el camino cubierto de hojas. Esperé otra vez al anochecer. La casa principal sin movimiento, sin autos en la entrada, luz del porche apagada. Me colé por el callejón y rodeé por atrás pasos lentos conocidos. La llave de repuesto aún funcionaba. La puerta crujió igual que siempre. Adentro polvo en los marcos de ventanas, el sillón hundido en el centro. Olía a madera y tiempo. No la habían habitado, pero tampoco vaciado. Abrí el cajón lateral del escritorio viejo junto a la ventana. Se atascó luego, se dio con un quejido. Se me cortó la respiración. Mi carpeta, la que guardaba copia original de escritura, documentos de seguro social, hasta copia del testamento de Rogelio por si acaso. La revisé. Todo seguía ahí. Luego noté algo encajado detrás del cajón. Un cuaderno espiral pequeño, tapa doblada en la esquina, metido donde el polvo se acumulaba más. Lo saqué y abrí. Las primeras páginas eran tonterías listas de superpensamientos garabateados. Pero más adentro los encontré. Filas de mi nombre escrito una y otra vez. E. Linley. Eudora L. Linley. E. L. Linley. Plumas distintas. Estilos distintos. Cada uno acercándose más a cómo firmo de verdad. Y luego una página titulada Por hacer antes de retitular, copiar documentos. Muestras de firma. Cita con notario, quitar acceso. Sin ruido. Sostuve el cuaderno como si fuera a quemarme los dedos. No había titubeo en su letra. Ni dudas. Lo guardé en el bolso junto con la carpeta y cerré con llave al salir. El aire se sentía más pesado mientras caminaba de regreso al farol, el cuaderno apretando contra mi costado como una verdad que ya no podía ignorar. La llamada llegó pasadas las 9. La voz del abogado era pareja, pero noté el cambio, el que llega, cuando las piezas empiezan a encajar. Usaron 2 firmas de testigos. En el formato de transferencia, dijo. Los corrimos. Ambas son amigas de Universidad de Citlali.
Ninguna vive en el estado. Una admitió que ni siquiera estuvo presente cuando se firmó. No hablé, solo asentí aunque no me viera. El notario que selló los papeles ya está marcado en otro caso. Está bajo investigación por certificar firmas indebidas. Eso nos favorece. Hizo pausa dejando caer las palabras. Preparé el injunction, añadió. Congelará el uso de la propiedad hasta que se resuelva. Ni rentas, ni transferencias, nada. Esa tarde vi por la transmisión cómo una pareja llegaba con maletas rodantes. Citlali salió al porche hablando rápido, manos moviéndose demasiado. Luego el hombre señaló un papel, impreso claro arriba, orden de injunction, presentada por juzgado de circuito del condado de Buncombe. Citlali se puso roja. Los huéspedes se fueron. El porche se vació. Me recosté y vi cómo volvía la quietud. A la mañana siguiente me reuní con el abogado en su oficina para revisar la moción. Ya había presentado la anulación de la transferencia. Con firmas falsas, notario falso y videos de rentas, sobraba. Estos casos a veces tardan meses, dijo suave. Tengo tiempo, respondí. Lo que se me acaba es la paciencia. Me entregó copia del expediente. La guardé en la misma carpeta que ahora tenía el cuaderno de Citlali, la hoja de firma falsa y la escritura original. No se sentía victoria. Todavía no. Pero sí que la verdad volvía a respirar. Esa noche me senté junto a la ventana con la transmisión abierta junto al té. La luz del porche se encendió. Luego se apagó. Nadie llegó. Nadie tocó. Pero por primera vez sentí que algo giraba. No tocaron de inmediato. Escuché el roce suave de zapatos fuera de mi puerta, murmullos bajos, uno firme, otro ligero y distraído. Cuando tocaron fue tan suave que no sonó a confrontación. Abrí de todos modos. Citlali estaba ahí con brazos cruzados, bolso colgado alto como lista para salir corriendo. Jimena detrás, jugo en mano, ojos en el piso. Solo quería espacio, dijo antes de que hablara. Pero tú empujaste. Nunca me diste chance de resolver mis cosas. Su tono era calmado como lo frágil a un doblón de romperse. El pasillo olía a pan tostado quemado, cena fallida de alguien más. Mi té se enfriaba adentro intacto. No quiero pelear, siguió Citlali. Si dejas esto y sueltas la casa, evitamos el show público, sin juzgado, sin idas y venidas. Ya no necesitas ese lugar, mamá. Vives aquí ahora. ¿No te basta detrás, Jimena? Apretaba el borde de su sudadera aún sin mirarme. El pelo algo enredado. Se veía cansada. No respondí, ni con sermón, ni llanto, ni suspiro. Miré a mi hija, de verdad la miré. Cómo no se estaba quieta. El leve tic en la mandíbula. Cómo cada palabra parecía ensayada. No venía por paz, venía por control. Retrocedí sin decir nada y cerré la puerta con suavidad. Hizo clic. Solo el pestillo. Nada dramático. Del otro lado me quedé un momento mano en la madera, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. El silencio que siguió fue más limpio que en semanas. Vertí el té frío. Luego prendí la estufa otra vez. Necesitaba algo tibio ahora. Algo callado, algo mío. La sala era más chica de lo que esperaba, silenciosa, sin ceremonias, sin jadeos, sin discursos épicos, solo documentos, firmas y el golpe seco de la evidencia. Mi abogado habló en párrafos serenos, colocando hechos como ladrillos, firmas falsificadas, notarización ilegal, ingresos de renta desviados a cuentas que nunca fueron mías, el cuaderno, los videos, el injunction, cada pieza deslizada al estrado del juez como piedra al agua, ondulando inevitable. Citlali, sentada a 2 asientos, hombros tensos, vista al frente. Ni lágrimas, ni arrepentimiento. Cuando su abogado intentó argumentar que la transferencia fue acuerdo familiar, el juez cortó suave pero filoso. El fraude no es acuerdo. El fallo llegó en minutos, aunque sintió 1 hora hacia atrás. La escritura volvió a mi nombre.
Transferencia anulada. Propiedad plena reconocida. Esperaba alivio. Lo que sentí fue peso denso y clarificador, como salir a aire frío tras perder el aliento. 2 días después, sonó mi celular. Número desconocido. Protección infantil. No alzaron la voz, no acusaron. Recitaron hechos. Jimena había quedado sola toda la noche, más de una vez. Vecinos notaron. Una maestra reportó. Había preocupación, no caos todavía. Mencionó tu nombre, dijo la trabajadora. Cerré los ojos. No me sorprendió. No, de verdad. ¿Tiene familia dispuesta a cuidado temporal?, preguntó. Sí, dije. La respuesta salió antes de que la duda la atrapara. Citlali no impugnó, no llamó, no negoció, solo firmó donde le dijeron. Para fin de semana, una mochila pequeña apareció en el asiento junto al mío, en el coche. Cierres callados, un par de calcetines, un corazón dibujado en hoja de cuaderno sin mensaje dentro. Cuando la traje al departamento, no levantó la vista. Solo entró como si ya conociera el plano, como hacen los niños cuando siguen instinto, en vez de instrucciones. Esa noche, después de que se durmió, me paré en la puerta y la vi respirar constante y pequeña, la promesa más callada que puede hacer un cuarto. El cerrajero llegó poco después del mediodía. No preguntó mucho, solo asintió al ver los papeles y se puso a trabajar. Las llaves nuevas estaban tibias cuando me las entregó aún con el sol. Las giré en la mano varias veces antes de guardarlas en el bolsillo. La casa estaba callada. No porque la hubieran vaciado, sino porque ya no me resistía. Las paredes no parecían contener el aliento. Caminé por cada cuarto despacio, paso a paso, dejando que el recuerdo regresara en oleadas manejables. Dejé la casita de huéspedes intacta, no por nostalgia, por respeto. Ya había cumplido. Adentro las cosas de Jimena estaban en el cuarto de visitas. Había elegido un rincón junto a la ventana para su libreta y colores. No dijo mucho. Solo asintió cuando le pregunté si le gustaba. Luego se acurrucó bajo la cobija azul que encontré al fondo del closet de blancos. En la cocina hervía agua para té y doblé las toallas que lavé esa mañana. La rutina se sentía más suave ahora, menos obligación y más ritmo. No le pedí gracias a Jimena. Los niños no deberían hablar el idioma de la reparación. Bastaba con estar. Cuando revisé el celular, después el último mensaje de Citlali seguía arriba del hilo: no llames ni vengas. Se acabó. No lo borré. En cambio, toqué editar. Bajé al mensaje y lo moví a una carpeta que renombré archivado. No por sentimiento, por cierre. Dejé el celular y serví el té. Afuera, el viento se había levantado. Las hojas golpeaban la ventana, sonido familiar, no molesto. Me senté al borde del sillón viejo, el de brazos gastados y huesos buenos, y me eché una cobija doblada sobre las piernas. El calor de la taza me apretaba las palmas. Sin voces, sin portazos, sin esperar, solo quietud, y esta vez era mía.